Ok, hablamos de lo que vendría siendo el TENS, ¿sí? En lo cual tenemos desglosado, bueno, no sale desglosado, pero tenemos el significado de sus siglas, que TENS vendría siendo electroestimulación transcutánea, ¿ok? Algunos lo pueden abreviar un poquito más puntual como neuroestimulación exógena. Exógena porque obviamente viene de afuera, viene de un aparato externo el cual es colocado en su piel. A menos que fuera un elemento que generara electricidad o una corriente que hubiera sido implantado dentro de manera quirúrgica. Pero esto es neuroestimulación exógena desde el punto de vista cutáneo. Entonces, eso de TENS significa electroestimulación transcutánea, ¿sí? Vamos a tener que, esto es algo muy puntual, ¿ok? Pero no hay que profundizarlo mucho. Al inicio de los años 60 empezaron con impulsos monofásicos, actualmente son de tipo bifásico. Bueno, en la parte del ultrasonido hay una especie de regleta, ¿sí? En lo cual veíamos que habían como ciertas ondas de esta forma, ¿verdad? Entonces, cuando es de un solo lado, hablamos de monofásicos. Entonces, aquí es donde ocurre la corriente. Era como si fuera en el ultrasonido de manera pulsátil, ¿ok? En que había corriente, no había corriente. O sea, o había onda, no había onda. Había onda, no había onda. En este caso hay corriente, no hay corriente. O sea, hay corriente, no hay corriente. Hay corriente, no hay corriente. ¿Sí? Entonces, eso era de tipo monofásico. Había cierta intermitencia. Actualmente hablamos de que son bifásicos. Hablamos de que esté de este lado no significa que no haya una actividad en específica, ¿sí? Sino que tiene otro parámetro específico. Pero ¿para qué se hace esto? Hablamos de que esto me evita algo que se le conoce como fenómeno de acomodación, ¿ok? Hablamos de que bueno, nuestro cuerpo es más adaptativo, ya sea monofásico o bifásico, eso se le llama adaptación, ¿ok? Vamos a decirlo con otra palabra, por lo menos por poner un ejemplo, cuando pasa el camión del aseo y usted dice, oye, mira, esa persona, ¿cómo aguanta el olor? Esa persona ya a los 10 minutos, 15 minutos, tal vez una hora, ya está adaptado porque simplemente el estar en constante espacio con ese olor, con el cual él está en su recorrido, donde él está ubicando el espacio, eso hace que su sistema nervioso se adapte, ¿ok? Entonces, vamos a tener que eso aplica para la aplicación de corriente, eso aplica para la aplicación del frío, para la aplicación del calor. Nuestro cuerpo se va adaptando a esa utilización, a menos que sea un estímulo nocivamente dañino, o sea, un estímulo muy doloroso, en la cual nunca se va a adaptar porque está dañando el tejido, ¿ok? Es otra situación. Entonces, descripción general del aparato. Vamos a decir que esta es la descripción del analógico, ¿ok? Porque tenemos unos más digitales. Entonces empezamos con algunas partes, ¿ok? Ya. Hablemos primeramente de los canales de salida, que son estas aberturas que están aquí. Ok, ya va. Ajá. Son dos aberturas para la cual usted simplemente conecta unos cables, ¿sí? Que son los cables que se conectan al aparatico, porque él es el que genera todo, pero el cable es, vamos a decir, como una especie de conductor, ¿ok? Entonces, claro, después de ese cable vienen esos cables, vamos a decir que... Ok. Este es el TENS. O sea, que concha, esto se está pegando fastidiosito. Este es el TENS. Entonces de él salen unos cables y el cable después se conecta con estas esponjitas que están aquí, que ahorita las vamos a mencionar. Entonces, aquí es donde está el canal de salida, ¿ok? Claro, ya sea el analógico o el digital, prácticamente es el mismo. Ellos tienen sus canales de salida. Tenemos el modulador de intensidad, es para ver qué tan fuerte se está emitiendo la corriente en el paciente, ¿sí? Esta es una especie de perillita, la cual inicia del 0 al 9. Y él va teniendo todos sus números, 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, yo en lo particular les recomiendo que cuando vayan a encender el TENS, claro, antes de encenderlo usted tiene que ya tener parametrado todo, ¿ok? Entonces, antes de encenderlo, usted lo vaya moviendo muy lentamente. No lo lance de golpe al número 1 o al número 2, sino que vaya poquito a poco, ¿ok?
porque hay pacientes cuya sensibilidad es algo interesante. Entonces, para algunos el 3 está bien, para otros el 1 está bien. Entonces, por lo menos a mí me ha pasado que el paciente que yo le iba, ok, voy a encender el aparato. Y ya les he colocado el TENS anteriormente. Ok, voy. Ay, me está pegando. Ni siquiera lo he encendido. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo jugamos con esto, ¿ok? Hay personas con las que yo he visto, sobre todo atletas, que tienen un umbral de sensibilidad totalmente distinto. Llega a 9 y dice, oye, mira, nada, todavía no siento, o sea, sube. No, bueno, mira, lo siento, eso es lo que el aparato me permite, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Por lo menos hay personas que cuando usted le enciende el TENS y lo colocan, no, por un ejemplo, el 4, cuando pasan 5 minutos te dicen, mira, dejé de sentirlo. Eso no es que dejó de emitir corriente, sino que es que el paciente ya se adaptó a esa corriente. Entonces tenemos que subirle la intensidad, ¿ok? Entonces, tenemos otros parámetros, por lo menos como lo vendría haciendo. Por lo menos en TENS teníamos la intensidad, teníamos la frecuencia, tenemos el ciclo del trabajo. Aquí vamos a tener modulador de frecuencia, que es la misma frecuencia, es en hercios, es la velocidad. En este caso tenemos modulador del pulso, ¿sí? Estos son los parámetros principales, pulso, frecuencia, y en este caso tenemos la modalidad del TENS. En ultrasonido tenemos continuo y pulsátil, aquí vamos a tener otras, aquí vamos a tener una modulada, vamos a tener una burst, tenemos 3 modalidades principales, ¿ok? Aquí tenemos el espacio donde va la batería. Generadores sencillos, pequeños, en forma de un cajoncito, como este tamaño, ¿sí? Hasta un teléfono actualmente es más grande que eso, que cuenta con 2 electrodos ideales para el domicilio, son chiquiticos de fácil traslado, ¿ok? El digital simplemente no tiene las perillitas, sino que lo modulas con un número, o sea, tiene una palanquita y vas modulando con el número. Una vez que salen los cablecitos, lo que usted va a colocar directamente en el paciente no va a ser el cable echando corriente, necesita como una especie de transductor que lo haga adaptable a la piel del paciente, por eso tenemos los electrodos. Estos son los electrodos. Cada cable me va a emitir ¿cómo se llama? Dos opciones o 2 compartimientos, por así decirlo. Es decir, que por cada cable podemos pegar 2 electrodos. Si usted pega 2 cables, tiene opción a pegar 4 electrodos, ¿ok? Tenemos otro tipo de electrodos que vendría siendo a nivel de guantes, lo cual ayuda mucho a drenaje, para estar un poquito más avanzado. Entonces tenemos aquí lo siguiente. TENS y ENS es lo mismo. Vean lo siguiente. Cuando hablemos de TENS, lo vamos a utilizar más que todo para modulación del dolor. Esto es el TENS. Esto es lo que vamos a ver hoy. ENS no son en esta materia, sino que lo ven en Agentes 2. No es lo mismo. Eso lo voy a colocar. Uno está destinado a la estimulación de fibras nerviosas sensitivas, es decir, con fin analgésico, para más que todo modular el dolor. El otro está destinado para estimulación de fibras motoras, trabajo muscular. Ahí voy con una de las grandes dudas. Si no, porque vi en tal gimnasio o en tal bots que estaban trabajando y tenían puesto corriente, tenían un TENS. No, o sea, no es un TENS. Pero es que estoy seguro, o sea, y la emitía corriente, es que es muy parecido, es muy parecido. De hecho, los cajetines son los mismos, vamos a decir los cajetines, pues. El equipo es el mismo, los mismos cables, las mismas cosas, pero uno emite corrientes para estimular fibras motoras y otros para estimular fibras sensitivas. Claro, habrán algunos bots, centros de rehabilitación, unos que otros, que bueno, ya sea por equivocación, ya sea por desconocimiento, qué sé yo, si están utilizando TENS y no estás logrando nada, o sea, estás echando corriente, pero ahí, o sea, no vas a estimular fibras motoras, ¿ok? Entonces, TENS es para estimular fibras sensitivas, ENS para fibras motoras. Entonces, hablamos de que tiene que haber una evaluación previa, aprender a explorar el dolor, tenemos que conocer todo ese tipo de dolor, cuánto tiempo tiene, cuándo apareció, cuándo empezó a molestar más, si en la mañana, en la noche, dónde está localizado, si puede localizarlo como tal. Entonces, aquí tenemos localizarlo, entenderlo, interpretarlo, saber su origen, qué ocurre fisiológicamente, saber la fisiología de ese dolor para mejores estrategias del abordaje fisioterapéutico. Entonces tenemos el dolor según la respuesta que desencadena o que se desencadena en el paciente, ¿ok? Hablamos de que no es la razón de todo, pero sí es una de las más comunes. Hablamos de actitudes posturales, hablamos de la alteración de la ergonomía, malas posturas. Por eso, por poner un ejemplo, ¿ok? Una mala postura me quita la eficacia de una musculatura
ya sea cual sea, me estás alterando la biomecánica y cómo funciona él normalmente, ¿sí? Disfunción del componente musculoesquelético, lo cual altera su biomecánica en general, ¿no? Cómo funciona. O sea, y en general, si se afectan muchos grupos musculares, me altera el componente corporal entero, ¿ok? Eso me va a limitar o me va a alterar el rango articular como tal. Una vez que se ve alterado el rango articular como tal, es donde vienen las lesiones secundarias o adaptativas, ¿sí? Hablamos de que por esa misma postura me puede generar un problema posterior a ello. Claro, eso con el pasar de muchísimo tiempo, lo cual me genera dolor. Y el dolor lleva a la pérdida de la función normalmente, o alteración de la función. Tenemos que recordar la vía del dolor, simplemente es para que lo vean, eso ya lo vimos de los primeros objetivos. Se recuerdan siempre que es un estímulo, el estímulo llega, aquí tenemos, ¿verdad? El estímulo, él llega al nociceptor, que es el receptor que recibe el dolor. Hablamos de que se va por fibras aferentes, que son fibras ADT tipo C, pasa por el ganglio de la raíz posterior, llega al asta posterior de la médula espinal en la sustancia gelatinosa, viaja hacia arriba por el tracto espinotalámico lateral, ¿sí? El cual llega al núcleo ventral posterior lateral del tálamo y posterior medial, y de ahí a la corteza en el área 1, 2 y 3, ¿sí? Posterior al área 5 y 7. Simplemente como un recordatorio, ¿ok? Tenemos que hablar de las bases científicas del TENS. O sea, antes de hablar de cómo se aplica, cuáles son los parámetros, tenemos que hablar qué es lo que avala la utilización de esto. Pues. Teníamos que en el ultrasonido, una de las tantas, o de los componentes científicos que explicaban cómo funcionaba, era el proceso de cavitación. Aquí tenemos dos teorías. Bueno, tenemos tres. Así que esta es la principal, la cual quiero destacar que no está obsoleta. Vamos a decir que ella estaba incompleta. Cuando esta teoría salió, ella estaba incompleta. ¿Sí? Hay que mencionarla para saber cómo se origina todo, pues. Pero vamos a tener que más adelante tenemos una más completa, ¿ok? La teoría de la compuerta o de gate control, ¿ok? Descrita en 1965 en un artículo de lo que son los mecanismos del dolor, ¿ok? Hablamos de que, descrito principalmente por estos dos señores, los padres del dolor, Ronald Melzack y Patrick Wall. Bueno, de los padres del dolor de los primeros investigadores, ¿ok? Afirma que los estímulos no dolorosos cierran la puerta del estímulo doloroso, evitando que la sensación dolorosa llegue al sistema nervioso central superior, ¿ok? O al sistema nervioso central como tal. Lo cual da buenos resultados en pacientes para alivio del dolor. Ya vamos a explicar cómo es esta teoría. Antes tenemos que entender que nuestro sistema nervioso tiene muchas funciones, pero entre ellas encontramos dos funciones básicas o dos cosas que literalmente ocurren prácticamente cada segundo, ¿ok? O que aplicamos también en la fisioterapia en general. Función activadora o excitatoria y función inhibitoria. ¿Sí? Hablamos una de activar, otra de relajar. Hablamos de excitatoria e inhibitoria. Entonces, lo que buscamos con el TENS es una función más que todo inhibitoria. Entonces aquí es donde encontramos con la teoría de la compuerta. Hablamos de que tanto las fibras dolorosas como las no dolorosas mandan información al asta posterior de la médula simultáneamente. Entonces vamos a ello. Ok. Si se acuerdan, las fibras dolorosas tenemos las tipo C y tenemos las A delta, pero aquí nos vamos a centrar únicamente en las fibras tipo C. Son fibras dolorosas. Dolorosas. Ya va. Y tenemos las fibras no dolorosas que están principalmente por las fibras A beta. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos posibilidades cuando hablamos de estimulación dolorosa o no dolorosa. ¿Sí? Tenemos varios integrantes en esta película. Tenemos las fibras A beta, tenemos las fibras tipo C, tenemos la interneurona inhibitoria o simplemente interneurona y tenemos a nivel de médula la proyección. Vamos a ver cómo es esto. Vamos con el primer caso. Cuando usted estimula las fibras dolorosas, que son las fibras tipo C, las A delta, lo que me va a generar es una inhibición de la interneurona inhibitoria. Este es el primer panorama. Vean lo siguiente. Tenemos los malos, los buenos. Tenemos las fibras tipo C, que vamos a decir que son los malos, y vamos a tener que tenemos las fibras A beta, que son los buenos. Aunado a eso,
Vamos a decir que tenemos un referee, ¿sí? Un jurado, que se llama interneurona inhibitoria. Entonces, vamos a tener que el jurado, el referee, él está claro quién es el bueno y quién es el malo. Él está claro que las fibras A-beta son las mejores, son las más chéveres, son las que no me van a transmitir el dolor. Él siempre va a estar a favor de las fibras A-beta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando se estimulan las fibras tipo C? Todas tienen un objetivo en común, es llegar a nivel de médula espinal para que luego, mediante la neurona de proyección, que eso no es lo que vamos a tocar, aquí vendría siendo el tracto, ¿verdad? Tracto, que vendría siendo el espinotalámico, de ahí llega el tálamo y todo aquello. Entonces, el jurado o el referee simplemente se encarga de supervisar que se hagan las cosas bien. Entonces, las fibras tipo C, para el poder pasar, porque prácticamente el jurado o el referee, vamos a decir que también hace de policía, es el que permite el paso o no de una cierta información. Entonces, ¿qué es lo que hace esta interneurona inhibitoria? ¿O qué es lo que ocurre? Mejor dicho, cuando se estimulan las fibras tipo C. Las fibras tipo C, vamos a decir que tienen una estimulación muy alta. Cuando ellas se estimulan, ellas primero, vamos a decir que eso ocurre simultáneamente. Ellas lo que hacen es, oye, mira, yo voy a agarrar, para que nadie me pueda juzgar, voy a agarrar y voy a sacar del camino a la interneurona inhibitoria. Ya que esto se está pegando interesante, ¿vale? Yo agarro y saco la interneurona inhibitoria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estimulo las fibras tipo C, ellas me inhiben la interneurona inhibitoria y llega hasta la médula espinal. Y como él llega a la médula espinal y dice, oye, mira, no hay referee, o sea, no está el jurado, nadie que me pueda juzgar, por así decirlo, yo agarro y sigo de largo, sigo por el tracto, llego al tálamo y a la corteza cerebral y genero dolor. Eso es lo que ocurre en primera instancia, en este lado de la historia, cuando se estimulan las fibras tipo C. El inhibe la interneurona inhibitoria, que es la que se encarga de bloquear el paso de la información dolorosa, y la información entra como Pedro por su casa y viaja hasta los centros más superiores, ¿ok? Vean, aquí dice, la acción o la estimulación de las fibras de tipo C inhibe la interneurona inhibidora o inhibitoria, lo que aumenta las posibilidades de propagación de la neurona de proyección a niveles superiores, es decir, para que la información dolorosa llegue hasta acá arriba. ¿Qué ocurre en la lámina 2 y 3 de Rexen? Entonces, eso es lo que ocurría cuando estimulábamos esta. Ella me bloqueaba la información, la interneurona inhibitoria, que vamos a decir que es como el policía, ¿sí? Y él agarré y pasaba como Pedro por su casa. Si él mató al policía, mira, él no tiene problema, él pasa tranquilo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando estimulamos las fibras A beta? Pero es que esto se pega, pero fino, ¿vale? Ajá. ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando estimulamos las fibras A beta? Vamos a decir que ellos son como un refuerzo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la estimulación de las fibras A beta, ellas simplemente llegan y le dicen a la interneurona inhibitoria, mira, nosotros te vamos a ayudar a combatir la información dolorosa. Es decir, que ya no está solo en esta pelea, ya somos 2 contra 1. Antes eran las fibras tipo C contra las interneuronas inhibitorias. Entonces, 1 versus 1 ganaban las fibras tipo C. En este caso, la estimulación de las fibras A beta refuerza la acción de la interneurona inhibitoria, es decir, ya somos 2 contra 1, por ponerlo así de manera didáctica. Entonces, ¿qué es lo que me generan? Que cuando llegue la información dolorosa a la médula espinal, entre ellos bloqueen el paso de esa información dolorosa, ¿sí? Por lo cual, si no llega a la médula, por obvias razones, no va a pasar por el tracto ascendente, no llega al tálamo y no llega a la corteza cerebral, ¿ok? Hablamos de que tiende a excitar las células de la interneurona inhibitoria, lo que disminuye las posibilidades de propagación de la neurona de proyección a niveles superiores, ¿ok? Entonces, recapitulamos. Tenemos que la estimulación de las fibras tipo C me inhiben la interneurona inhibitoria, es decir, la estimulación de esta me apaga esto, ¿sí? Si no hay un policía o alguien que vigile por ahí, él pasa al sistema nervioso central superior. Pero en este caso, si usted estimula las fibras A beta, vamos a tener de que ellas refuerzan la acción de la interneurona inhibitoria, es decir, vamos a decirle, oye, mira, yo te ayudo, ya somos 2 contra 1, y ellas, vamos a decir que generan un estímulo más fuerte que el estímulo doloroso, y prevalece eso y no pasa la información dolorosa como tal, ¿ok? ¿A qué voy con esto? ¿A qué sentido tiene saber eso?
Entonces hablamos de que agitar o frotar la mano puede resolver el daño, agitar o frotar alivia el dolor. Tenemos que esto es estimular una vía dolorosa, porque estoy haciendo un estímulo nociceptivo en la periferia. Entonces, eso es estimular las fibras tipo C, lo cual me inhibe la interneurona inhibitoria y pasa la información dolorosa aquí. En tal caso, por poner un ejemplo, si yo coloco la mano en una vela y me quemo, eso es un estímulo doloroso, normalmente vengo y agito esto. Este estímulo que estoy haciendo ahora no es un estímulo doloroso, es un estímulo más que todo de movimiento, de vibración, ligeramente. Es decir, estoy estimulando cualquier cantidad de fibras nerviosas y receptores periféricos que no son dolorosos. Es decir, pasé de esto, pasé de estimular las fibras tipo C porque me quemé con la vela, a estimular, pasé de esto, de estimular las tipo C, que me generó dolor, pasé ahora a esto, a estimular las fibras A beta. Vale. Pasé a estimular las fibras A beta, las cuales me van a bloquear el dolor. Entonces, al yo hacer esto, tampoco que es el método perfecto para aliviar el dolor, pero agitar o frotar la mano puede resolver el daño. No resuelve el daño, pero sí parcialmente te puede aliviar el dolor. O ese cierto alivio que le suele generar a las personas meter las manos en agua fría, porque es un estímulo no doloroso. Ahora estás estimulando fibras no dolorosas, lo cual me bloquea la información de las fibras tipo C. ¿Okay? Entonces, parcialmente te puede aliviar el dolor. ¿Okay? En conclusión, ¿qué es lo que hacemos con esto? Distraer al cerebro prácticamente, o distraer al sistema nervioso central superior, ¿ok? Lo cual me genera parcialmente una disminución del dolor, ¿ok? Por estimulación de las fibras no dolorosas. Teoría de la compuerta o gate control. Vamos a tener ahora la teoría de la liberación de las endorfinas, ¿ok? Hablamos de que esto es más que todo por un estímulo prolongado del dolor. Hablamos de que esto es más que todo cuando es un dolor agudo, o sea, hablamos de un dolor muy común. Hablamos de las endorfinas cuando el dolor ya está tan cronificado que ahora su cerebro es el que toma cartas en el asunto y él libera endorfinas, ¿ok? Hablamos de que son péptidos opioides endógenos cuya función es de ser es un neurotransmisor del sistema nervioso central. ¿Cuál es la función de este sistema nervioso central? Modular la información dolorosa, ¿ok? Tanto aguda como crónica. Yo le puse el ejemplo de la crónica, pero él le influye en ambas, ¿ok? Parte de temperatura, hambre y reproducción por estimulación de lo que es el nervio pudendo. Vamos a decir que estos se liberan para modularme, vamos a decir disminuir la percepción del dolor. ¿Okay? Si la estructura está afectada, el dolor siempre va a volver a prevalecer, pero las endorfinas vamos a decir que es una especie de alivio, ¿ok? Liberadas por la glándula pituitaria del hipotálamo y me genera un efecto analgésico o podemos decir una sensación de bienestar. Vamos a tener que además de las endorfinas tenemos, vamos a decir, unos hermanos, lo que se conocen como unos homólogos, que también podrían ser las encefalinas y las dinorfinas. Y como tercera teoría, que vamos a decir que es la teoría más completa, la más aceptada por la sociedad, que vendría siendo la teoría neuromatriz o neuromatrix theory. Vamos a tener que, esto también está hecha por Melzack y Wall, pero vamos a decir que es más completa. ¿Completa por qué? Porque ellos cuando describieron la teoría de la compuerta, ellos solo tomaron en cuenta el factor de un estímulo nociceptivo, de un estímulo externo. O sea, que si hay un estímulo que viene de la periferia, me va a generar dolor. Entonces, vamos a decir que es un poquito incompleto porque le agregaron otro factor que vendría siendo el emocional, ¿ok? Vamos a ponerles un ejemplo. El dolor, no juro, tiene que venir de un estímulo en el momento, o un estímulo prolongado. Por un ejemplo, una persona que alguna vez ha recibido un tiro, esa persona sabe lo que duele un tiro, ¿sí? Entonces, si esa persona 5 años después lo vuelven a robar y lo apunta con una pistola, ya esa persona, además de miedo y todo lo que pueda sentir, esa persona ya está sintiendo dolor. Ya su sistema nervioso central, de hecho, su mismo cuerpo ya está empezando a reaccionar como si tuviera dolor, porque empieza a recordar o empieza a ver eso, un arma, eso va a soltar un tiro y ese tiro, él recuerda el dolor, es una parte más emocional. Eso fue lo que le faltó a la teoría de la compuerta, la integración de lo que son los componentes límbicos, talamocorticales. La teoría de la compuerta hablaba más que todo de hasta médula, que todo moría en médula. O sea, ahí mismo se filtraba la información y ya veía si subía al sistema nervioso central superior para procesarlo o no. No. Hablamos de que la neuromatrix integra lo que es el componente emocional, ¿ok? So, bueno, ahí vamos.
la teoría tenía que integrar los procesos cerebrales, entre ellos la transmisión hacia adelante y hacia atrás. De hecho, hablamos de que el dolor puede ser algo, o según la teoría de la compuerta, algo muy cíclico, de que era de abajo hacia arriba. Hablamos de que eso puede llegar hasta arriba, hasta el cerebro, y el cerebro agarra y compara con el tálamo, baja un ratico, baja hacia los vecinos, como vendrían siendo las estructuras del sistema límbico. Esa información dolorosa que llegó, o esa información nociceptiva, él agarra y la compara desde el punto de vista emocional. Oye, mira, emocionalmente, o sea, como si fuera una conversación entre ellos. ¿Qué pasó hace 3 años cuando, mira, él se pinchó con ese clavito? Sí dolió, es verdad que dolió, mira, sí lloró. Hablamos de un componente más emocional, de que si tú ves un clavo ahí y lo vuelves a pisar, va a doler. De hecho, acercas tu pie y sin siquiera contactarlo ya puedes estar experimentando dolor. O simplemente por ponerlo en otro ejemplo, cuando es niño y algunas le pegaron con la correa y cuando ve que sacan la correa otra vez, ya esa persona no está teniendo el estímulo, pero emocionalmente está experimentando dolor, ¿ok? Si hablamos de la integración de factores psicológicos que hasta entonces habían sido ignorados, ¿sí? Por ser reacciones al dolor, pasaron a considerarse parte integral del procesamiento del dolor, que eso es lo que estaba tratando de decir, factores psicológicos, hablamos de los factores emocionales, ¿ok? La nueva teoría obligó a las ciencias médicas y biológicas a aceptar el cerebro como un sistema activo que filtra, selecciona y modula los impulsos. Es eso que les estoy diciendo, que él es en parte que decide si se está sintiendo dolor o no, le pide consulta a otras estructuras vecinas para comparar la parte emocional. Entonces tenemos que el cerebro ejecuta o ejerce como tal un potente efecto inhibitorio. Él puede decir si se siente o no se siente el dolor. No, juro, tiene que llegar a la médula espinal mediante fibras tipos A delta, porque tenemos que si estimulamos nociceptor, fibras A delta y tipo C, y llegaba a la médula, ya está listo, el dolor es prácticamente seguro. No, eso tiene que llegar más arriba, tenemos que ver si, de acuerdo a los componentes emocionales, si se puede procesar como dolor o no. Sé que es un proceso en realidad un poquito más complejo. No está, o sea, está descrita, sólida, de que forma parte del componente emocional, pero esto se le puede dar bastante rosca, por así decirlo. ¿Dónde está esa neuromatriz? O sea, porque hablamos de que es la unión de varias estructuras que deciden si hay dolor o no. Entonces vamos a tener que estar distribuida y formada por componentes somatosensoriales, límbicos y talamocorticales. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que aquí me dice tálamo. ¿Sí? Ya sabemos que la matriz la podemos encontrar en tálamo, la podemos encontrar cortical, es decir, a nivel de corteza cerebral. Límbico la podemos encontrar a nivel de estructuras del sistema límbico, todo lo que es fornix, hipocampo y todo aquello. Lo que más me parece interesante es esto que dice somatosensorial. Señores, un sistema, hablamos de componentes somatosensoriales, es todos los componentes que reciben información sensitiva. Si hablamos del receptor, de las fibras, de la médula, desde el tracto, de no sé qué. Es decir, prácticamente la matriz está en todo el cuerpo. O sea, todo lo que tenga capacidad de sentir o de procesar información sensitiva. O sea, fácilmente íbamos aquí, oye, mira, sistema límbico, tálamo, corteza cerebral, que ya era bastante. No es solo la típica teoría de la compuerta que era hasta médula y aquello. No, ya con esto era bastante, pero ya con esto, somatosensoriales, ya hablamos de que prácticamente la matriz está en casi todo el cuerpo. ¿Ok? Representada como un círculo de redes paralelas. ¿Sí? Hablamos de un componente, o sea, de lo principal que hace la matriz, pues. Hablamos de un componente afectivo emocional, sensorodiscriminativa, ¿sí? Y hablamos de evaluocognitiva, ¿sí? Hablamos de afectivo emocional, es decidir desde el punto de vista emocional si eso es dolor o no, sensorodiscriminativa, si se está recibiendo el estímulo o no, y evaluocognitiva desde el punto de vista de lo que he aprendido, qué es el dolor, o sea, por lo menos yo en cuanto a mi experiencia, o sea, que he sentido si esto es doloroso o no, porque capaz para usted esto es muy doloroso, pero capaz, mira, a mí me pellizcan 10.000 veces, a mí no me molesta. Y de hecho, no nos tenemos que poner desde el punto de vista del dolor. Hablamos de que lo que para algunos puede ser frío, para menos para mí, no sé, 24 en aire acondicionado de frío, para el de 16 es igual, sigue siendo calor. Lo enfocamos desde el dolor, porque está explicado desde el dolor, pero es algo mucho más complejo y más completo en realidad. Entonces tenemos aquí el típico modelo de Nordenbos, ¿ok? Hablamos desde la periferia hasta la médula y hablamos hasta la parte cerebral. ¿Sí? Que eso es como el esquema general del sistema nervioso, ¿ok? Entonces, genéricamente integrada de neuronas en todo el cuerpo que produce pautas, lo que se conoce como acciones o procesos, ¿sí? Prácticamente lo que quiere decir eso de neuronas que generan pautas o procesos es que si usted estimula esto aquí, volviendo al típico ejemplo, ojo, no es que esto no sea dolor, ¿sí?
esto puede ser dolor, simplemente estar así de la nada, yo puedo sentir dolor. Si alguien me dice algo, eso me genera un dolor, vamos a decir un dolor desde el punto de vista más emocional, no tiene que ser un estímulo en la periferia. Esto es lo que me quiere decir esta teoría, que no tiene que haber, juro, un estímulo nociceptivo en la periferia para usted sentir dolor, ¿ok? Entonces, esas integradas por neuronas que generan pautas, que son las acciones o procesos, eso simplemente es conectar una neurona con otra para transmitir la información, lo que vendría siendo la sinapsis, ¿ok? Cuyos impulsos nerviosos convergen para permitir interacción entre los productos de procesamiento, generando el fenómeno de la neuroespecificidad, ¿sí? Decidir cuándo es el dolor, cuándo no es el dolor. Entonces, tenemos que todas las zonas sinápticas a lo largo de las principales rutas de proyección sensorial, desde el asta posterior hasta el tálamo y la corteza, es decir, hablamos de todos los tractos ascendentes, ¿sí? O de los tractos que transmiten esta información, pueden convertirse en generadores de pautas. De hecho, hablamos desde la periferia, desde el receptor, hasta lo que vendría siendo el cerebro, ¿ok? Entonces, vamos a decir que esto es redundar en lo mismo. Esas 4 conclusiones que sugieren un nuevo concepto del sistema nervioso, cómo funciona el sistema nervioso, ¿ok? Si hablamos, puesto que el miembro fantasma se siente con tanto realismo, es razonable concluir que hay influencias de procesos neurales en el cerebro. Dichos procesos suelen activarse y modularse por impulsos que recibe el cuerpo, pero pueden actuar en ausencia de los mismos. Si no han escuchado que hay miembros fantasma, síndrome de miembro fantasma, o algunos le pueden especificar al dolor del miembro fantasma, son las personas que han recibido amputación, ya sea una extremidad o lo que sea que la hayan amputado. Vamos a decir extremidad inferior derecha. De la nada usted está acostado y en el miembro fantasma usted de la nada empieza a sentir cosquillas. Te quieres quitar esa sensación de cosquillas porque no lo aguantas, pero cuando vas a ver no tienes la extremidad. O hablamos del dolor del miembro fantasma, que te empieza a doler porque sientes como que si no se te estuvieran pullando. Cuando vas a ver, no tienes la extremidad. Entonces no es que estás loco, sino que te quitaron la extremidad, pero hablamos de que hay ciertas áreas a nivel cerebral que todavía están procesando la información. O vamos a ponerlo desde este punto de vista ya desde la matriz, de la neuromatriz. Simplemente tú puedes estar acostado y recuerdas, hablamos de memoria a largo plazo, hablamos de que empiezas a recordar cuando algún día sentiste brisa, sentiste roce en esa extremidad inferior derecha, porque los recuerdos están, eso está aquí en el cerebro. Entonces activa ciertos componentes emocionales, los cuales se asocia, oye, mira, sentía dolor, sentía cosquillas, sentía frío. En una de esas selecciona, ya sea por un mecanismo que no está del todo explicado, estimula el dolor, recuerdas ese dolor y se ve representado en la periferia, sientes el dolor, pero no puedes eliminar el dolor porque ya no tienes la extremidad como tal. ¿Okay? Los orígenes de estos procesos se basan en la experiencia, ¿okay? Son con las redes neuronales cerebrales, aquí son con, no son. Los estímulos pueden activar estos procesos, más no producirlo, ¿ok? El cuerpo se percibe como una unidad y se identifica como propio, diferente a otras personas y el mundo que le rodea. Bueno, esto no requiere mucho toque. Múltiples determinantes del dolor. Hablamos de la neuroespecificidad, que hablamos de más que todo influencias genéticas, cognitivas y sensoriales. Lo que me quiere decir esto depende de cada experiencia de cada persona desde el punto de vista sensitivo. Hablamos de que como consecuencia, el fallo de la neuromatriz en los sistemas de regulación de la homeostasis genera condiciones destructivas para que aparezcan dolores crónicos. ¿Qué me quiere decir esto? Si, dependiendo de las experiencias o de la prolongación de esas experiencias o de esos estímulos sensitivos, hay personas, por poner un ejemplo, que tuvieron una compresión del plexo braquial, el dolor fue tan intenso, la estimulación fue tan intensa a nivel cerebral, a nivel emocional, desde el punto de vista límbico, hablamos de tálamo cortical también, ese estímulo va a prevalecer durante mucho tiempo en su sistema nervioso y aunque usted ya no tenga la compresión del plexo braquial, se abordó quirúrgicamente, se abordó fisioterapéuticamente, desde todos los puntos de vista, ya la estructura no está afectada, pero simplemente le va a seguir doliendo. O sea, porque vamos a decir que está involucrado el componente emocional y usted se va y se vuelve y se hace unos estudios, vuelve y se hace un chequeo y simplemente no tiene nada, pero sigue sintiendo el dolor. Entonces hablamos de que son dolores cronificados. Eso por poner un ejemplo, pero eso aplica para estructuras musculares, para todo tipo de estructuras. Alejando el concepto del dolor como una sensación provocada por una lesión, inflamación u otra patología tisular. Es decir, que no tiene que estar una lesión o la estructura tiene que estar alterada directamente para usted sentir el dolor en esa estructura. ¿Okay? Llegando a un concepto donde el dolor es una experiencia multidimensional. Claro, hay muchos de estos parámetros que ni siquiera están del todo explicados como tal.
Entonces hablamos de los parámetros eléctricos, ahora sí hablamos para empezar a hablar de lo que es la utilización del TENS. Entonces tenemos, vamos a tener tres parámetros básicos, como lo vendría siendo la intensidad, que se mide en miliamperios, debe ser suficiente para que el paciente note una sensación de hormigueo agradable. Bueno, esto es lo que se suele sentir comúnmente en el TENS, una sensación de hormigueo cuando utilizan la corriente. Entonces, vamos a decirlo suficientemente como para que se pueda sentir, ¿ok? Hablamos de que esto es la intensidad, o sea, la fuerza con la que se emite esa corriente como tal. Vamos a tener la anchura del pulso, ¿ok? Que es el tiempo que dura el flujo de corriente de cada pulso, se mide en microsegundos. Vamos a decir que eso toma un pico, mira, este es el estímulo que necesito para que sientas, oye, mira, yo me puedo mantener tanto tiempo, y vamos a decir que es esto que está aquí. ¿Sí? Esto vendría siendo la anchura del pulso, ¿ok? Y la frecuencia es el número de impulsos en una unidad de tiempo, se mide en hercios. Obviamente esto ya no me está generando el estímulo, vamos a decir, de corriente del TENS, pero también cuenta. Vamos a tener que la frecuencia involucra todo, desde que emite la corriente hasta que no emite la corriente. Esto vendría siendo la frecuencia, ¿sí? Hasta que se vuelva a generar otro estímulo de intensidad que supere, vamos a decir, ciertos parámetros para que se pueda sentir. Esto ya es otra frecuencia. Esto ya es otra frecuencia. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, hablemos antes de cómo se puede colocar el electrodo, ¿sí? Hablamos de que se puede colocar sobre el punto del dolor, ¿sí? Vamos a tener que el punto del dolor está aquí. Entonces, te coloco un electrodo y el otro lo coloca por abajo, lo coloca simplemente por arriba, ¿ok? Podemos colocarlos a ambos lados del dolor, es decir, dejamos el dolor en el medio para que se transmita la corriente entre ellas. Si la estructura comprometida es neural, lo podemos colocar en su recorrido, por lo cual es importante complementar con neuroanatomía el recorrido de plexos, de ciertos nervios. Hablamos de miembro superior de lo que es axilar, lo que es músculo cutáneo, cubital, mediano, radial, el miembro inferior lo que vendría siendo ciático, ciático, poplito externo, peroneo común, peroneo superficial, hablamos de tibial, hablamos de cualquier de ese tipo de ramificaciones, ¿ok? Entonces, no podemos ponerlo desde este punto de vista, hablamos de que si la alteración es a nivel del bíceps braquial, usted puede colocarlo en el recorrido del músculo cutáneo, que es el nervio que lo inerva, ¿sí? No es la estructura que está alterada, el nervio músculo cutáneo, pero puede tener influencia en ese músculo. Entonces tenemos este, y tenemos sobre un dermatoma. Hablamos de que también se complementa con neuroanatomía, hablamos de que ciertas raíces neurales, por lo menos hablemos de la metámera, que es el componente sensitivo motriz de cada nivel medular, hablamos de la metámera de C6, ella me inerva, entre C5 y C6 me inerva más que todo en esta zona. Si yo tengo un problema aquí, puedo estimular acá, ¿sí? O viceversa, en realidad. Si tengo un problema aquí, probablemente venga de acá, del nivel C6, ¿ok? Entonces, para cualquier aplicación, una separación al menos de 2,5 centímetros, ¿sí? Bueno, tienen que, tampoco es que medirlo con una regla todo el tiempo, pero usted verá más o menos cuál es la distancia, tampoco muy separada. A lo mejor que hay otro modo de aplicación, por lo menos a nivel de columna vertebral, ponerlos paralelos a la misma altura en sentido longitudinal puede abarcar más de una raíz, porque hablamos de que usted puede agarrar y coloca uno aquí y coloca uno aquí, para estimular a nivel, vamos a decir, por lo menos, si hablemos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, vamos a decir que estamos a la altura del L2 probablemente, ¿sí? Entonces, usted quiere estimular nada más el L2, usted agarra y coloca uno aquí. Pero ¿para qué estimular solo el L2? Claro, dependiendo de la patología, si es una lumbalgia muy generalizada o abarca muchas zonas, usted agarra y lo coloca en este sentido, o sea, de arriba a abajo, y puede colocar otro en el lado contrario también, y me abarcas más niveles, como lo vendría siendo L3, L4, L5, puedes abarcar muchos más niveles, ¿ok? Pues según Juan Plas, eso no es porque lo diga yo. Entre las modalidades del TENS, vamos a tener el primer TENS, que es el convencional. Aquí les agregué los otros nombres que puede tener, que es, bueno, mi inglés es muy malo, pero high rate, high TENS, ¿sí? Este es muy recomendado para utilizarlo en el dolor agudo, ¿sí? Trabaja principalmente con la teoría de la compuerta. No me voy a tomar la libertad de leerlos todos, pero aquí hablamos de que
cada uno de los parámetros. ¿Qué fibra estamos estimulando? Que tenemos las fibras que estamos estimulando, ¿ok? Entonces, intensidad, percepción del paciente, ¿sí? Es como les dije que lo que pueda soportar el paciente mayormente. Periodicidad, hablamos de que se puede utilizar diario o interdiario, como usted quiera. La analgesia que me genera esto sí es una de las cosas que quiero destacar, la analgesia que me genera este tipo de TENS es de 4 a 6 horas. ¿Sí? Si usted se lo aplica a las 9 de la mañana, ya a las 3 de la tarde ya el paciente está sintiendo dolor, porque lo que hace es modular, ¿ok? No es que resuelve el problema de base. O sea, él te ayuda a disminuir el dolor para generar ciertas cosas. Vamos a poner un ejemplo. Si yo soy un paciente y yo llego solo hasta acá y yo necesito fomentar más movilidad para que esa cápsula se pueda alongar mucho más, yo le aplico el TENS parcialmente. Eso se llama neuromodular, pero vamos a decir que le quitamos el dolor parcialmente. Entonces ya el paciente, como ya no siente dolor parcialmente, él puede llegar un poquito más acá arriba, podemos hacer ciertos ejercicios. De hecho, yo lo veo de esta forma. Hablamos de que me facilita la actividad durante la terapia. De hecho, puede haber dos puntos de vista. Puede facilitarte la actividad durante la terapia porque le quitas el dolor. Por favor, por favor. Se le quita parcialmente. O se le modula. ¿Okay? Entonces, pero hay ciertas controversias porque se habla de que si utilizamos el TENS, me quita la eficacia de la parte motriz del músculo. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿ok? O sea, porque esta corriente de tipo analgésica me disminuye la conducción motriz al músculo. Entonces, ok, puedo llegar un poquito más, pero el músculo no se contrae de la misma forma, ¿ok? Como su cierta controversia. El tiempo, bueno, ahí tenemos los tiempos. Ahí les coloqué no solo una bibliografía, le coloqué, de hecho, aquí vamos a tener bibliografías como Juan Plaja, Chris Márquez, no es un libro sólido, pero ha escrito varias, de hecho, venezolana, ha sacado varios artículos. Aquí tenemos Michelle Cameron, o sea, estos parámetros varían mucho de la bibliografía, si se pueden dar cuenta, ¿ok? El tiempo de 20 a 30 minutos, ¿ah? Entonces, pero vean que aquí la frecuencia, según Juan Plaja, Grace y la guía de electroterapia, dice que es de 80 a 100 Hz. Pero por lo menos Michelle Cameron dice que es de 100 a 150. O sea, hay muchos profesionales que le van a decir, no, es esta porque él lo dice, pues. Pero mira, el otro también dice tal cosa. Entonces, aquí le dejo las referencias, depende de lo que quieran aplicar. La duración de la fase del impulso, que es en la parte de los segundos, hablamos de que según Grace Márquez de 58, junto con Cameron, de 40 a 200 según la guía de electroterapia, que tenemos cada uno de los parámetros según las bibliografías, ¿ok? Destacar que trabaja con la teoría de la compuerta, que le coloqué aquí arribita, la teoría con la que trabaja. Entonces, efectos fisiológicos de la modalidad convencional. Reducción de la actividad celular producida por fibras dolorosas que se transmiten a través de los tractos espinotalámicos. Entonces, aquí está lo que les había dicho, ¿vean? Alteraciones en la inervación recíproca. Me modifica la actividad o me modifica la sensibilidad. Hay algo que ustedes van a ver más adelante en neuroanatomía, en neurológica, en muchas materias neurales, que es control motor, ¿sí? Que es desde que la información nace del cerebro hasta que llega al músculo para generar una acción motriz como esta, ¿sí? Pero la motricidad depende de la sensibilidad. Entonces, ahora voy a este caso. Si yo estoy usando TENS, estoy modificando la sensibilidad de esa zona. Si yo modifico la sensibilidad, me estoy alterando la motricidad. Claro, la alteración, como se lo coloqué aquí, es mínima, ¿sí? Pero por poner un ejemplo, en un deportista, la más mínima contracción, el más mínimo segundo, milisegundo, cuenta para ganar algo, ¿sí? Para que lo fichen o para que gane un campeonato. Entonces, claro, es mínima, pero depende mucho del paciente. Me genera hipoalgesia local, hablamos de disminución del dolor, aumento de la preprodinorfina en el líquido cefalorraquídeo para conducir a ese líquido cefalorraquídeo que va por todo el sistema neural para disminuir la sensación de dolor o modular el dolor, ¿sí? Hablamos de que vean que aquí están los electrodos del TENS, ¿sí? Esto de dedicar todos más que todo para, lo dejamos para cuando vean agentes 2, no profundizar mucho eso. Pero aquí tenemos las fibras de dolorosas y no dolorosas. Vean que tenemos las A beta, tenemos las A delta y tipo C. En este caso el TENS busca es de estimular lo que serán estas acá, ¿ok? Tenemos el TENS en su modalidad modulada, o low rate, o modalidad con puntura, o low tense, es más recomendado a nivel de dolores crónicos, trabaja con la teoría de las endorfinas,
Ya voy. Ajá. Tenemos aquí las fibras estimuladas. Se ven lo siguiente. DT TENS modulado, observando ciertas contracciones musculares del miotoma sin llegar a molestar. Ya vamos con esto ahorita. Porque esto es algo que tengo que aclarar. Hablamos que diario interdiario. Vean la diferencia de la modalidad anterior con esta. Aquella duraba de 4 a 6 horas. Esta puede generar una analgesia de casi 24 horas. Claro, esto es muy variante en cada uno de los pacientes. A veces puede durar menos, puede durar más. ¿Ok? Aquí tenemos nuevamente el tiempo, la frecuencia, cada uno de esos parámetros. ¿Ok? Entonces, voy con esto. A partir de este y de la siguiente modalidad, que es la burst, se empiezan a observar contracciones musculares. Estas son más leves, las de las bursts son más prominentes. De hecho, usted coloca el TENS y se empieza como esto. La primera simplemente, ajá, echar la corriente, pero en esta empieza aquí, ¿qué? Cuando colocas la burst, que es la última, la que vamos a mencionar ahorita, casi que hace, profe, mire, pero eso está generando contracciones musculares y usted dijo que eso es nada más sensitivo, o sea, eso no es motriz. Señores, que eso me genere ciertas contracciones no significa que estoy trabajando directamente la motricidad. Casi que es como algo inevitable, pero no estoy estimulando fibras motrices directamente. No me sirve para, vamos a hacer un trabajo de fortalecimiento o de modificar la estructura como tal del músculo. Estoy estimulando fibras sensitivas, ¿ok? Son respuestas reflejas, casi que involuntarias de esa contracción muscular, ¿ok? Y ahí es donde veníamos con la burst. Entonces, tenemos que suficiente para provocar contracciones musculares visibles durante las salvas. ¿Sí? Hablamos de las salvas, de esas ráfagas que genera la burst, ¿ok? Ahí tenemos el tiempo, cada uno de los parametrajes. Efecto fisiológico de la burst y la modulada. Aumenta el nivel de endorfinas en el licocefalorraquídeo, también de preproencefalina, que son básicamente opioides también para modular el dolor, ¿ok? Entonces, aumenta la circulación sanguínea en el territorio del nervio estimulado sin extravasación, una estimulación muy puntual. Hablamos de las indicaciones del TENS, en patologías en estado agudo, como lumbalgia, cervicalgia, neuropatías. Hablamos en cicatrices postquirúrgicas y en puntos gatillos. ¿Okay? Estos términos me gusta desglosarlos siempre en cada materia que puedo. Lumbalgias. ¿Sabes? Lumbalgia no es una patología directamente, es una sintomatología. La gente dice, no, pues tiene lumbalgia. Wow. Dice lumbalgia. Lumbar, algia, dolor. Dolor en la lumbar. ¿Y en cuál lumbar? L1, 2, 3, 4, 5. ¿Es el disco? ¿O es la vértebra del cuerpo como tal? ¿O es el nervio que pasa por ahí? O sea, él te está diciendo que tienes dolor a nivel lumbar. ¿Sí? Dice cervical. Cuando hablamos de cervical, dolor a nivel cervical. ¿Pero por qué? O sea por una anterolistesia, una retrolistesia, hablamos de una escoliosis, hablamos de una hiperlordosis, hablamos de una hipercifosis. O sea, hablamos de que puede ser por muchas cosas. O sea, simplemente es una sintomatología, ¿ok? O sea, hay que buscar como el porqué de esa patología. Hablamos de contraindicaciones, hablamos de un paciente portador de marcapasos. Si usted viene y usted coloca los electrodos en estas zonas, cerca donde se coloca el marcapasos, esa corriente puede chocar con la corriente que emite el aparato, puedes averiarlo. Es como prácticamente como un ultrasonido. Si se avería el aparato, no se va a contraer el corazón, no se manda esa señal para que se contraiga el corazón, por lo cual la persona puede presentar problemas. Zonas cercanas a la glotis, ¿sí? Hablamos de que, más que todo aquí, por lo cual me genera espasmo de esa musculatura. O sea, esa musculatura es muy delicada. Entonces, si lo estimulas con corriente, puede generarme un espasmo, esa contracción involuntaria, más que todos los peristafilino interno y externo, lo cual me cierra la glotis y puede impedir el paso del aire, por lo cual el paciente puede presentar asfixia. Área de compromisos gestantes. Hablamos de que cuando está embarazada, la persona, la mujer, lo cual esas corrientes me pueden alterar todo lo que son esos procesos de conducción neural, esos procesos de información de vesículas encefálicas primarias, secundarias, como lo vendría siendo telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo,